Bueno, esta semana tenemos un enfoque muy diferente y una lectura muy diferente y algunas grandes sorpresas. Así que permítanme leer el capítulo 8, versículos 1 al 21. Después de eso, Jesús viajó de un pueblo y aldea a otro, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Estaban con él los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Joana, la esposa del Chuza, el mayordomo de la casa de Herodes. Susana y muchas otras. Estas mujeres ayudaban a mantenerlos de sus propios recursos. Mientras se reunía una gran multitud y la gente venía a Jesús de pueblo en pueblo, les contó esta parábola. Un labrador salió a sembrar su semilla. Mientras la esparcía, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Una parte cayó sobre la roca, y cuando subieron las plantas, se secaron porque no tenían humedad. Otra semilla cayó entre las espinas que crecieron con ella y ahogaron las plantas. Y otra semilla cayó sobre una buena tierra, brotó y dio una cosecha 100 veces más de lo que se sembró. Y cuando dijo esto, llamó: aquel que tiene oídos para oír, que oiga. Los discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él dijo: el conocimiento de los secretos del reino se os es dado a vosotros, pero a otros hablo en parábolas, para que los que ven no vean, aunque oyendo también no lo entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los que están en el camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los que están sobre la roca son los que reciben la palabra con gozo al oírla, pero no tienen raíz. Creen por un tiempo, pero en el tiempo de la prueba se caen. La semilla que cayó entre espinos representa a los que oyen, pero en su camino son ahogados por las preocupaciones de la vida, las riquezas y los placeres, y no maduran. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a aquellos con un corazón noble y bueno, que oyen la palabra, la retienen y con perseverancia producen una cosecha. Nadie enciende una lámpara y la esconde en un jarro o la pone debajo de una cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de descubrirse, y nada oculto que no haya de saberse, ni sacarse a la luz. Por tanto, miren bien cómo escuchan. Al que tiene, se le dará más, y al que no tiene, ni siquiera lo que cree tener, se le quitará. Ahora la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no podían acercarse a él por la multitud. Y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera esperando para verte.
Y él respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bueno, ahora la primera gran sorpresa que puede ser nueva para ustedes fue que Jesús tenía seguidoras femeninas. Estaba guiando a un montón de hombres y mujeres por todo el país. 12 hombres que él había elegido y muchas mujeres de las cuales la mayoría se habían beneficiado de su ministerio. Estaba María Magdalena y a ella le echó fuera 7 demonios y se curó. Y le preguntó si lo podía seguir. Estaba la mujer de Chuza, que era mayordomo de Herodes en su castillo, y una mujer muy acomodada y se había beneficiado del ministerio de Cristo, y ella preguntó si lo podía seguir. Y estas mujeres dice que le ministraron a él y a todos los 12 hombres de sus bienes. En otras palabras, estas mujeres apoyaron a los hombres. Y saben, a mí me criaron para pensar en Jesús caminando alrededor del país con solamente 12 hombres, pero tenía varias mujeres, y eso te dice bastante de Jesús, porque eso era correr un riesgo. No eran las esposas de los 12, eran otras mujeres, y se pueden imaginar que en ese tipo de sociedad él estaba corriendo un gran riesgo de acusaciones de inmoralidad. Pero la llevó con él a un pueblo tras otro, y una aldea tras otra, lo que significa que había un equipo bastante grande que tenía que ser alojado, alimentado, y se le daba un lugar para dormir. Y se pagaba con los recursos de las mujeres. Bueno, aquí tenemos un equilibrio que debemos mantener hoy. Él no estaba entrenando a las mujeres para ser apóstoles. Ellas tenían su función particular y su ministerio particular, del cual se beneficiaba él y también los hombres, pero nunca confundió hombre con mujer. Y Pablo igualmente dirigió un equipo de personas con mujeres incluidas en el equipo. Personas a las que se refirió como diáconos, sirvientes, y entonces este equilibrio que Jesús tenía y que Pablo tenía es tener hombres y mujeres juntos ministrando, pero con ministerios distintos. Y hay un equilibrio aquí, lo cual va en contra del espíritu contemporáneo de la época. Los cristianos deben seguir a Cristo en esto. Esta es la primera gran sorpresa, de que Jesús fue seguido por muchas mujeres y 12 hombres. Y los 12 hombres estaban bajo estudio, a quienes después encontraremos que enviaría como sus lugartenientes. Las mujeres que se habían beneficiado de su ministerio también siguieron y apoyaron a los hombres, pero no confundieron sus roles. Ahora, la mayor parte de la lectura de hoy es de 2 parábolas, y me parece fascinante que una parábola es para los hombres y la otra es para las mujeres. Y Jesús aseguró mientras enseñaba que tenía palabras para los hombres y para las mujeres.
no estaba predispuesto hacia los hombres. Eso es una difamación sobre Jesús, sino que él incluía hombres y mujeres en su enseñanza. Y cuando hacía eso, siempre tomaba una parábola del exterior para los hombres y una parábola de puertas adentro para las mujeres. Por ejemplo, cuando quería hablar de lo que significaba estar perdido, habló de la parábola de la oveja perdida para los hombres y la parábola de la moneda perdida para las mujeres. Así que estaba este balance entre exterior e interior. Exterior para los hombres, agricultores principalmente, e interior para las mujeres que encendían las lámparas en las esferas domésticas. Así que tomemos las dos parábolas. En primer lugar, la de los hombres, una historia al aire libre de un agricultor sembrando semilla. Y cuando lee la historia tal como está, hay muy poco en ella. Es una observación de lo que sucedía todos los días, cuando el agricultor salía a sembrar la semilla. La semilla era buena, pero las 3/4 partes se desperdiciaron. Y existe esta diferencia entre la semilla desperdiciada y la semilla que produjo la cosecha. Y el agricultor no se preocupó por la semilla desperdiciada, porque de la buena semilla obtuvo una cosecha. Y es solo cuando ves un sembrador sembrando semilla en el Medio Oriente que te das cuenta de que Jesús estaba describiendo lo que sucedía todos los días. No tenían campos para arar y sembrar maíz como nosotros, como hacemos nosotros. También tenían terrenos bastante escabrosos, llenos de rocas, llenos de maleza y llenos de caminos hechos por la gente que pisoteaba la tierra. Y 3 de cada 4 semillas caían en tierra mala. Algunas caían en un camino donde ya había mucha gente pisando y ya estaba duro, y la semilla no entraba. Y las aves simplemente venían y tenían un buen alimento. Bueno, el agricultor no podía sembrar su semilla en buena tierra como nosotros podemos. Solo tenía que esparcirla. Y 3 de cada 4 semillas caían en mala tierra, o era dura y compacta y la semilla no podía entrar y las aves venían y se alimentaban, o era un suelo muy superficial sobre la roca dura y crecía por un tiempo, pero no duraba, y por lo tanto moría bastante pronto. Y luego también estaba la semilla que caía entre las malas hierbas. Y las malas hierbas la ahogaban tan pronto como crecía. Pero aquí y allá, cuando caía la semilla en el suelo, caía en buena tierra. Y fue entonces cuando germinaba. Y produce hasta 100 espigas de maíz, de grano, por la que había entrado. Por lo que el agricultor consideró que todo valía la pena, aunque una gran cantidad parecía ser desperdiciada. Y eso es todo lo que Jesús dijo. Y dijo, si tienen oídos para oír, entonces escuchen. Eso es todo lo que dijo. Y no trajo la moraleja. Y una niña pequeña dijo sobre su vicario, me gusta nuestro vicario, no tiene morales. Y lo que ella quiso decir es que no sacaba
¿Cuál era la moraleja de la historia? Jesús no hacía eso. Él solo contaba la historia y la gente podía decir, bueno, ¿qué hay de nuevo? Eso nos pasa todos los días. ¿Para qué molestarse en escucharlo? Bueno, es muy importante darse cuenta que Jesús, cuando usaba una parábola, no la explicaba. Solamente decía, si tienes oídos para escuchar, entonces escucha. Y él dejaba que la gente averiguara lo que estaba diciendo. Así que no fue una gran sorpresa que los discípulos, cuando lo atraparon por su cuenta, después dijeran, bueno, ¿qué era todo eso? Jesús no explicó sus parábolas, excepto a los que le preguntaban después, ¿qué querías decir? ¿Qué significa eso? Antes de decirles a los discípulos el significado de esa parábola, dijo, déjenme decirles primero por qué hablo públicamente en parábolas. A mí me criaron pensando en las parábolas como ilustraciones de los sermones, como pequeñas historias que iluminarían a la gente, pero eso está mal. Jesús dijo, hablo en parábolas para ocultar la verdad, no para hacerla más obvia, sino para ocultar el significado, para que solo aquellos que tienen la pista lo entiendan. El resto oirá, pero no entenderá. Lo verán, pero no verán. Bueno, aquí hay un punto muy importante. Está citando al profeta Isaías. En el capítulo 6, Isaías es llamado por Dios para ser predicador. Y se le advierte que la gente no escuchará su predicación. Y Dios le dice, Isaías, enseñarás y enseñarás, y predicarás y verás que no verán. Oirán, pero no entenderán. Entonces, el pobre Isaías fue llamado a toda una vida de predicar a personas que no entenderían. Y es un llamado horrible. Y tuvo que hacer eso hasta que murió. Y nadie entendió a qué se refería hasta que murió. De hecho, hasta mucho tiempo después. Entonces Jesús le dice, estoy en una buena tradición, soy como Isaías, estoy escondiendo la verdad en las historias para que la gente no entienda. Porque Dios no quiere que la gente entienda y se convierta y se sane. Ahora hay una verdad sobre Jesús cuando enseñaba, que muchos cristianos no entienden, ni siquiera tratan de entender, pero él estaba ocultando deliberadamente la verdad en historias, sin decirle a la gente la moraleja o el significado. Y eso es crucial, porque Pablo también cita el mismo versículo de Isaías cuando los judíos no aceptan el Evangelio. Él dice, bueno, es justo lo que Isaías descubrió. Predicaba y la gente no veía el punto. Así que habiendo dicho todo eso, no estoy contando estas historias para ayudar a la gente a entender. Estoy diciendo exactamente lo contrario. Les estoy contando cuentos para que se pierdan en las historias. Y digan, no sé a qué se refería, qué sentido tiene contarnos algo que pasa todos los días y que es normal. Porque no tiene nada de anormal que el sembrador salga a sembrar. Pero cuando los discípulos vieron a Jesús solo, le dijeron, bueno, ahora dinos a qué te refieres. Dinos el significado. Y él dice, a ustedes he dado los secretos del reino,
y les daré el significado y entenderán esta historia. Les dijo, la semilla, la buena semilla que esparce el agricultor, es la palabra de Dios. Y cuando esparces la palabra de Dios entre la gente, encontrarás diferentes respuestas. No porque haya algo malo con la semilla, sino porque el suelo es diferente. Por lo tanto, si he encontrado que cada vez que hablas de la palabra de Dios, obtienes diferentes reacciones, dependiendo no de lo que estás diciendo, lo cual es una verdad perfectamente buena, sino dependiendo del suelo, en los corazones de las personas. Y luego dijo, ahora el camino transitado representa a aquellos que han tenido muchos de los puntos de vista de otras personas pasando por sus mentes, y sus mentes se han vuelto más y más difíciles y no aceptan la palabra. No pueden. Son demasiado duros. Y dijo, las aves del cielo son el diablo. Y cuando estás sembrando la palabra de Dios en los corazones de las personas, y sus corazones son demasiado duros, demasiado tratados por diferentes puntos de vista y otras personas, la semilla se desperdicia. No llega a nada. Además, el diablo se asegurará de venir y llevarse la semilla lejos, y después se van y se olvidan. Todo lo que han escuchado. No hay fruto en eso. Se desperdicia. Y luego dijo, el suelo poco profundo es gente que acepta con entusiasmo la palabra. Y dice, fue grandioso, gracias, lo disfruté. Pero cuando vienen los problemas, la semilla no se desarrolla. No crece. Y tan pronto como hay un poco de presión sobre estas personas, la palabra simplemente desaparece. Se disuelve. Y luego dijo, hay personas que tienen demasiadas malas hierbas en su vida. Demasiada riqueza, demasiados intereses, demasiados placeres. Simplemente hay demasiado apiñamiento en sus corazones. Y la semilla no puede tener espacio para desarrollarse y será desplazada muy rápidamente por la otra parte en la vida. Ahora, eso sucede enormemente hoy, porque con la televisión y los medios tenemos tantas ganas de entrar en nuestras mentes y corazones que para hacer que la palabra de Dios germine y tenga espacio para desarrollarse, simplemente no sucede. Y me temo que esa es probablemente una de las razones principales por las que es tan difícil para los británicos escuchar la palabra de Dios y dejarla crecer. Hay demasiados intereses, demasiadas llamadas de nuestro tiempo, demasiadas cosas que ahogan el interés de la palabra y simplemente no estamos acostumbrados a sentarnos y pensar en lo que hemos escuchado. Incluso leer libros está desapareciendo. Así que este efecto de asfixia es muy común hoy en día. Pero cuando la semilla de la palabra de Dios va a la buena tierra y el corazón está listo para recibirla y para pensar en ella y ponerla en práctica, entonces obtenemos una cosecha 100 veces mayor. Y valió la pena para esa persona. Todo predicador sabe esto. Y aquí está Jesús pensando en el ministerio que está teniendo. Un ministerio muy popular, pero con muchas personas, no va a durar. Con algunos va a ser ahogado, con otros es demasiado superficial, no entró bien. Pero cuando consigues buena tierra, el gozo de una muy buena cosecha vale la pena. Por mucho que parezca que se desperdició la semilla, puedes deleitarte en la buena tierra.
Y nuevamente, mirando hacia atrás en mi ministerio, ha habido ocasiones de viajes al extranjero en los que regresé y le dije a mi esposa, hubo una persona que realmente lo entendió. Y tuve muchos viajes al extranjero donde regresé y dije, ese viaje valió la pena para una persona. Y han demostrado producir una cosecha que valió la pena todo el viaje. Así que sé exactamente de qué está hablando Jesús aquí. Y es una alegría compartida cuando obtienes un poco de tierra buena. Bueno, ahora él inmediatamente pasa a la segunda parábola sobre una lámpara y una luz. Y a primera vista no parece el mismo mensaje en absoluto. ¿Qué hay en común entre sembrar semillas y encender una lámpara? Tengan en cuenta que, como les dije, ahora tiene una versión interior, puertas adentro, de la misma verdad para las mujeres. Una mirada que ellas entenderán, porque las lámparas eran de arcilla, con un gran agujero para verter aceite, y el agujerito al final donde tenías una mecha. Prendes la mecha y viertes el aceite de oliva en el agujero más grande, y habiendo prendido la lámpara, ¿qué haces con ella? Dice Jesús, lo pones lo más alto posible. Lo único que no se hace con una lámpara de ese tipo es ponerla debajo de algo, ya sea una jarra o una cama. Bueno, hay un pueblo en las alturas de Golán que se ha construido exactamente de la misma manera que las casas de los pueblos de hace 2000 años. Y son oscuras, son paredes de barro y un techo de paja, o incluso un techo hecho de tierra, y necesitan iluminación si va a ser útil. Ahora, una vez que hayas encendido la lámpara, ¿qué haces con ella? La pones en un soporte. La luz siempre es mejor cuando está alta. Por eso las luces de esta habitación están encendidas en el techo. Mientras pones lámparas cerca de tu escritorio de lectura, y siempre las ponemos la luz arriba, y luego brilla e ilumina la casa. Bueno, eso es una parábola, es algo muy común, y todas las mujeres sabían que eso es lo que haces con una lámpara. No la enciendes y la escondes. Eso es una locura. La enciendes y lo levantas. Y toda la casa se beneficia de la luz producida. Bueno, hay un paralelo entre plantar semillas, esparciéndolas, y encender una lámpara y ponerla a una altura. Y el paralelo es que va a ser una influencia en otras personas. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y es la vida de Jesús la que ha expuesto a la gente por 2000 años. Y Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una de las pocas cosas que dijo sobre sí mismo y sobre nosotros, yo soy la luz del mundo y ustedes son la luz del mundo. Y una vez que tienes la luz, dice, levántala, donde la gente pueda verla o donde pueda ver a la gente. Porque uno de los efectos principales de las lámparas o la luz es exponer cosas, mostrarlas. Y por supuesto, si no quitaste el polvo de la casa,
y pones una lámpara, todo el polvo va a ser listo, va a ser expuesto. Todos van a poder verlo. La luz muestra las cosas. Y es por eso que Jesús dijo en el Sermón del Monte que tu luz brille delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Y inmediatamente dice que después de elevar la luz donde se pueda ver, ahora puede mostrar todo. Y dice, nada oculto se mantendrá oculto, sino que será mostrado. Nada oculto se podrá mantener oculto. Y una de las cosas sobre la luz que Jesús trajo al mundo es que lo peor de los hombres ha sido expuesto, y al comparar a alguien con Jesús quedarán expuestos a lo que son. Es la simple comparación. No creo que les haya contado sobre el hombre que cortaba mi pelo, pero Chris era muy bueno en Guildford cortando el pelo, y él estaba por esta zona en mi cabeza una vez, y dijo, soy tan bueno como cualquiera que vaya a tu iglesia. Y yo le dije, Chris, es posible. Los conozco mejor que tú y no creo que puedas decir eso de todos, pero dije, incluso si lo fueras, eso no haría ninguna diferencia. ¿Por qué no? Me dijo. Le dije, bueno, Chris, ¿eres tan bueno como Jesús? Y él dijo, sí. Y me callé porque mi idea sobre la testificación me dijo que me dio la respuesta equivocada. Así que me quedé en silencio y él siguió cortándome el pelo y llegó un poco más arriba de aquí y dijo, bueno, tal vez no del todo. Y cuando terminó admitió que no era tan bueno como Jesús. Esa es la verdadera comparación entre todos nosotros, no en nuestros vecinos. Pero es medir a todos contra Jesús. Y luego obtienes una comparación verdadera. Jesús prometió que lo que se susurraba en el dormitorio se gritaría desde los techos de las casas. Ese es un pensamiento muy perturbador, si lo piensan. Nada oculto se mantendrá oculto. Entonces el efecto de la luz es iluminar. Usamos eso como un verbo, iluminar, mostrar, exponer. Y es aquí donde dice algo que realmente encaja con la parábola del sembrador en lugar de la parábola de la lámpara. Dijo, los que tienen obtendrán más, y los que no tienen obtendrán menos. Y efectivamente, de nuevo, encontré en la práctica, cuando predicas la palabra de Dios, aquellos que tienen algo de entendimiento obtendrán más, y aquellos que no tienen nada perderán incluso lo que tienen. Así que cada vez que escuchas la palabra de Dios, obtendrás o más o menos. O te vas ahora con un, ahora lo entiendo. O te vas con un, no lo entiendo. Así que simplemente se ha ido. Así que el versículo clave en ambas parábolas dice lo mismo. En la primera parábola, el versículo clave es, cualquiera que tenga oídos, que oiga. Y el versículo clave en la segunda parábola, miren
es miren bien cómo escuchan. Consideren bien cómo escuchan. En ambos casos, o te vas con más o con menos entendimiento. No te puedes quedar igual. La palabra de Dios o te da más comprensión o tienes incluso menos de lo que tenías cuando comenzaste. Y finalmente tenemos lo que he llamado la familia de Jesús. Tuvimos una sorpresa con sus seguidores al principio, que tenía seguidores hombres y mujeres. Ahora tenemos una gran sorpresa sobre su familia. Está en medio de la multitud y alguien le dice, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Ahora sabemos por qué venían. No lo escuchamos en este evangelio, pero en uno de los otros evangelios lo dice. Estaban convencidos de que Jesús sufría una enfermedad mental. Esquizofrenia. Como decían ellos, está fuera de sí. Es dos personas. Es alguien en público y alguien en privado. Y hemos sabido que el pobre hombre está enfermo. Y ellos vinieron a llevarlo a casa y a persuadirlo de que se quedara en casa y dejara todo este ministerio público y volviera a la carpintería y recuperara su normalidad. Realmente estaban convencidos de que se había vuelto loco. Y Jesús hizo dos cosas sorprendentes. Primero los repudió como su familia. Dijo, esa no es mi madre. Ese no es mi hermano. Ellos no son míos. Eso debe haber sido muy doloroso, especialmente para su madre. Pero él dice, no son mi familia. Y luego dijo, ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Mi madre y mi hermano son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Muy simple. En otras palabras, ustedes son familia de Jesús si escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Eso es todo. Entonces eres parte de la familia. Y no importa si eres hombre o mujer, es irrelevante. Si escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica. Otras personas pueden decir que estás loco, otras personas pueden decir que estás fuera de ti, que eres esquizofrénico, que te has vuelto loco. Ellos sin duda harán eso. Es asombroso como alguien que se convierte en un serio y obediente siervo de Dios será llamado loco. Está sucediendo a nuestro alrededor. Te vuelves sincero, te vuelves obediente y eres un maníaco. Pero eres la familia de Dios, la familia de Jesús. Y a la larga, es solo los que son la familia de Jesús que van a vivir con Él para siempre. Y muchos que pensaban que eran su familia, no lo son. Estoy muy feliz de decirles que sus hermanos, después de su resurrección, estaban convencidos de que Él era quien era. Y su madre estuvo convencida hasta el final. Y ella calladamente creía en él. Así que su madre y algunos de sus hermanos, uno llamado Judas, otro llamado Santiago, sus hermanos cambiaron de opinión sobre él y dijeron, no está loco, está totalmente cuerdo. Y cuando llegas a conocer a Jesús, conoces a alguien que está
Y cuanto más lo sigues, más convencido estarás de que el mundo puede decir que esto es una locura. Pero nunca me he sentido más sensato. Nunca me he sentido más cuerdo en mi vida. Bueno, esa es la lectura de hoy, para conocer mejor a Jesús. No tiene ninguna denigración a lo masculino ni femenino. Él acepta a ambos, predica a ambos, pero cree que son diferentes y tienen diferentes roles para diferentes propósitos. Bueno, esta es la lectura de hoy. Para la siguiente tenemos algo muy diferente. Gracias por escuchar.